Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la apasionante y compleja historia de una de las figuras más controvertidas del siglo XX, Fidel Castro. Fue un héroe para su pueblo, un tirano implacable o quizás ambas cosas al mismo tiempo. Acompáñennos en este viaje a través de la prensa, imágenes nunca vistas y grabaciones que, en algunos casos, no se han emitido o visto en décadas. A finales de los años 50, Cuba era, para los turistas estadounidenses, un verdadero paraíso exótico. Situada a tan solo 150 kilómetros de Estados Unidos, la isla era un patio de recreo con maravillas como casinos para apostar, restaurantes de lujo, piscinas y kilómetros de inmaculadas playas. Pero esta imagen paradisíaca ocultaba una dura realidad para muchos cubanos en el interior del país: la pobreza estaba a la orden del día. Gran parte de esta difícil situación podía atribuirse a un solo hombre, el entonces presidente de Cuba, Fulgencio Batista. Un antiguo sargento del ejército y general, Batista había tomado las riendas del poder, apoyado por las Fuerzas Armadas y por aquellos que favorecían un gobierno fuerte. Aunque negaba ser un dictador y afirmaba que sus oponentes eran procomunistas, sus métodos represivos y la constante amenaza de la inflación habían generado una inmensa oposición política. Las cifras son escalofriantes. Los rivales de Batista estimaron que más de 20.000 disidentes políticos fueron asesinados durante su reinado. En este ambiente de represión y descontento, en las montañas del este de Cuba, un pequeño grupo de revolucionarios decidió tomar las armas. Su objetivo era claro: deshacerse de Batista. Su líder era un carismático cubano, dispuesto a luchar hasta la muerte por liberar al pueblo de Cuba, Fidel Castro. Con solo 31 años en aquel entonces, el doctor Fidel Castro ya contaba con 4 títulos universitarios. Castro provenía de una familia de clase media alta, su padre tenía una empresa azucarera, y él era uno de 7 hermanos. Fue a un internado jesuita y se licenció en Derecho por la Universidad de La Habana, desarrollando un gran interés por las filosofías nacionalistas. Su primera incursión en la lucha armada fue el fallido asalto al cuartel Moncada en 1953, un ataque en el que prácticamente todos los rebeldes fueron asesinados. Castro fue encarcelado por Batista durante 2 años, pero finalmente fue puesto en libertad. Una vez liberado, Castro organizó su movimiento guerrillero con una estrategia meticulosa. Afirmó que su liderazgo era preciso, desplegando centinelas a lo largo de todas las montañas. Los rebeldes siempre sabían dónde estaban los soldados de Batista, mientras que estos últimos no tenían ni idea de dónde se escondía Castro. Entre sus principales tenientes se encontraban el argentino Che Guevara y su propio hermano, Raúl Castro, un reconocido comunista. Inicialmente, el gobierno de Estados Unidos había apoyado al régimen de Batista. Sin embargo, a medida que la atención mundial se centraba en el gobierno represivo de Batista, Estados Unidos comenzó a retirar sus apoyos. Esto no detuvo ni a Batista ni a los revolucionarios de Castro, y Estados Unidos embargó a ambos bandos ocasionalmente. Los simpatizantes rebeldes lograban pasar cargamentos a escondidas en una batalla desigual entre idealistas y fuerzas profesionales. Castro, con su característica confianza, afirmaba: si pierdo, volveré a empezar; si Batista pierde, perderá para siempre. Después de meses de intensos enfrentamientos, las fuerzas revolucionarias libraron una batalla decisiva durante 3 días antes de avanzar hacia La Habana. La Nochevieja de 1958 fue el escenario de combates reportados en la provincia de Las Villas. Finalmente, a las 4 de la mañana del día de Año Nuevo, se anunció la noticia de que Fulgencio Batista y su camarilla se habían rendido y habían huido. Desde su bastión en las salvajes montañas de Sierra Maestra, la Cuba de Fidel Castro había emergido triunfante tras 2 años de guerra de guerrillas contra el régimen de Batista. Una revolución que había comenzado con Castro como un fugitivo, acompañado por apenas 82 seguidores que estuvieron a punto de ser aniquilados. Culminó con la huida del dictador y la entrada de las fuerzas rebeldes en La Habana, aclamadas por la ciudad. A lo largo de su vida, este idealista con barba y fumador de puro se fue convirtiendo en una leyenda. Para muchos cubanos, la imagen de Castro se hizo famosa después de 25 meses de guerrilla. Se dice que es fácil saber cuándo comienza una revolución, pero no cuándo ha terminado. Esta fue, y sigue siendo, la revolución de Fidel Castro. El pueblo cubano admiraba a Castro porque su llegada al poder no había sido a través de un golpe de estado militar, sino a través de una revolución popular. Castro era un orador dinámico, persuasivo y lleno de energía, dotado de una gran confianza en sí mismo y la humildad de un profeta bíblico. Incluso se le vio con una paloma de la paz posada sobre sus hombros mientras observaba a la multitud celebrar la Cuba libre.
Poco después de que Castro se hiciera con el poder, comenzaron los juicios por crímenes de guerra. Cientos de partidarios de Batista fueron llevados a juicio en los meses siguientes, a veces en el Palacio de Deportes de La Habana. Un caso notable fue el del comandante Sosa Blanco, ayudante de Batista, acusado de 200 asesinatos. Ante un tribunal militar, Sosa Blanco afirmó estar en un coliseo romano mientras 45 testigos declaraban sobre actos de brutalidad y asesinatos. La decisión fue la muerte. Cerca de 500 partidarios de Batista fueron declarados culpables y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Tras estas ejecuciones, cerca de 1 millón de cubanos acudieron a un discurso de Castro donde defendió las acciones, denunciando que ninguna nación había defendido a su gente durante las atrocidades cometidas por Batista. A partir de abril de 1959, Castro pasó varias semanas recorriendo países de América del Sur y del Norte. Grandes multitudes acudían a verlo, ya que se había convertido en el símbolo de la revolución, y su reputación se disparó como líder populista. Castro aceptó una invitación de la Asociación Norteamericana de Redactores de Prensa para visitar Estados Unidos. Su llegada a Nueva York fue tumultuosa, con miles de personas gritando, coreando y ondeando banderas. A pesar de los rumores de asesinato y su popularidad entre el pueblo estadounidense, el gobierno se mostraba desconfiado ante las inclinaciones comunistas del líder revolucionario. Mientras tanto, en Washington, el presidente Dwight Eisenhower evitó reunirse con Castro, enviando en su lugar al vicepresidente Richard Nixon, cuya opinión era que había que vigilarlo de cerca. Un año después de que Castro llegara al poder, la gente comenzó a huir de la isla. A quienes deseaban marcharse solo se les permitía llevar una maleta y debían renunciar a sus casas, coches y joyas. La mayoría se asentó en Miami, Florida, donde una gran comunidad de exiliados empezó a sentir un profundo odio hacia Fidel Castro. El gobierno de Batista había saqueado la tesorería cubana, dejando a los líderes de la revolución sin dinero suficiente para dirigir el país. Aunque inicialmente había dicho que no necesitaba ayuda de Estados Unidos, Castro se dio cuenta de que Cuba no podía sobrevivir en esas condiciones. Sin embargo, Estados Unidos se mostró reacio a proporcionar ayuda adicional, temiendo que Castro fuese comunista. En 1959, Castro comenzó a apropiarse de tierras en Cuba, muchas de ellas propiedad de accionistas estadounidenses, con el objetivo de que todos los granjeros cubanos compartieran los beneficios. Al mismo tiempo, Cuba comenzó a aceptar ayuda de la Unión Soviética, aumentando las tensiones de la Guerra Fría entre los soviéticos y Estados Unidos. En enero de 1960, el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan aterrizó en La Habana, donde inauguró una feria de comercio ruso y firmó acuerdos con Cuba. Castro se hizo cargo de todas las empresas estadounidenses en Cuba, incluyendo las de la compañía telefónica y 36 centrales azucareras. En respuesta, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower cortó las importaciones de azúcar de Cuba. Una vez más, la Unión Soviética accedió a ayudar, comprando el azúcar cubano originalmente destinado a Estados Unidos. El azúcar, el principal cultivo y motivo de discordia, sería transportado en tren a los países del bloque comunista a cambio de las cosas que Castro necesitaba. Tras varios meses de que Castro se apropiara de empresas norteamericanas, Estados Unidos dictó un embargo comercial contra Cuba. En secreto, Estados Unidos buscó la forma de echar a Castro del poder. Pero no querían que sus propias tropas invadieran Cuba. En vez de eso, el presidente John F. Kennedy accedió a que asesores militares estadounidenses formasen a exiliados cubanos dispuestos a luchar, con el objetivo de invadir Cuba y derrocar a Castro. El ataque comenzaría en una cala en el sur de la isla llamada Bahía de Cochinos. El 17 de abril de 1961, unos 1.400 soldados cubanos exiliados invadieron la isla. Sin embargo, las tropas invasoras no recibieron ningún apoyo por parte del pueblo cubano, lo que condenó las esperanzas de que los exiliados pudieran ganar mediante un levantamiento popular. Docenas de ellos fueron asesinados y el resto acabaron presos. A las 3:45 de la tarde del miércoles, 19 de abril, la resistencia había terminado. En menos de 72 horas, Castro había acabado con la brigada. La invasión de Cuba, planeada, financiada, preparada y apoyada por Estados Unidos, fue un completo fracaso. Durante la primavera y el verano de 1962, equipos de guardacostas estadounidenses recogieron a refugiados cubanos en barcos, quienes contaban inquietantes historias. Afirmaban que barcos soviéticos podrían estar entregando grandes cantidades de armamento a Cuba y que muchas de esas armas parecían cohetes. En respuesta a esta creciente amenaza, el presidente Kennedy se reunió con altos cargos del gobierno en un ambiente de crisis.
Estados Unidos inició un bloqueo naval en la isla, permitiendo que la Marina estadounidense detuviera cualquier barco que se dirigiera hacia Cuba. Los estadounidenses afirmaban que un barco ruso llevaba misiles balísticos a bordo. La Habana, por su parte, reaccionó con furia. Castro declaró que Estados Unidos había iniciado el bloqueo porque todos sus intentos previos para destruir la revolución cubana habían fracasado. En un discurso desafiante, afirmó que nadie podría inspeccionar su país y que sabían cómo defender su integridad y soberanía. Esta situación generó gran nerviosismo en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. La lucha de poder entre las dos superpotencias parecía que podía provocar un desastre mundial. El profesor Ramón Ruiz, especialista en Latinoamérica de la Universidad de Smith, cuestionó la validez legal del bloqueo naval sin una declaración de guerra. El pánico cundió en Estados Unidos, las estanterías de los supermercados empezaron a vaciarse y la gente se preparaba para lo que creían que podía ser un holocausto nuclear. El punto de inflexión de la crisis llegó el 27 de octubre de 1962. El presidente Kennedy accedió a no invadir Cuba y, en secreto, propuso retirar misiles estadounidenses de Turquía si el líder soviético Nikita Khrushchev retiraba los suyos de Cuba. Un día después, Khrushchev aceptó la oferta sin consultarlo con Castro. El peligroso pulso entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegó a su fin sin un solo disparo. Aunque Khrushchev mantuvo a Castro al margen de las negociaciones durante la crisis de los misiles, este fue solo el comienzo de una relación duradera entre la Unión Soviética y el líder cubano. Una relación que seguiría manteniendo al mundo occidental en vilo. Casi 15 años después de que las fuerzas de Fidel Castro tomaran el poder, Castro se había posicionado como líder mundial y un punto de apoyo estratégico para los soviéticos, al estar a solo 150 kilómetros de Estados Unidos. Para mantener su economía en los años 70, Castro aceptó miles de millones de dólares en ayudas procedentes de la Unión Soviética. Este dinero se utilizó para mejorar las fábricas y las industrias cubanas. Aunque se observó una pequeña mejora en el nivel de vida, lo que no se encontró fue algún signo de relajación ideológica. El régimen estaba basado en la movilización de masas y en un férreo control fuera del marco del marxismo-leninismo. La libertad de pensamiento era una reliquia no deseada del pasado. A pesar de estar firmemente atrincherado como líder de Cuba, salieron a la luz varias noticias sobre los continuos esfuerzos de Estados Unidos por deshacerse de él. El senador George M. Segovian, quien visitó Cuba, informó que Fidel Castro creía que la CIA había estado implicada en una serie de complots contra su vida durante varios años. De hecho, a principios de los 60, investigadores del Congreso determinaron que hubo al menos 8 tentativas de asesinato a Fidel Castro lideradas por la CIA. Castro fue descrito como un hombre demasiado ambicioso para un país pequeño, un revolucionario, no un estadista, y temido por muchos líderes latinoamericanos. Sin embargo, analistas políticos señalaban que un Castro más mayor y moderado podría estar intentando cambiar esa imagen. Su carisma, sentido del humor y habilidad para cautivar a la gente nunca disminuyeron, como demostró en una entrevista improvisada en un vuelo en 1979. En 1980, como forma de aliviar la agitación política en su país, Castro permitió que los cubanos que desearan abandonar Cuba lo hicieran sin más. Cansados de la represión económica y política, decenas de miles de cubanos huyeron a Estados Unidos. Este hecho se conoce como el Éxodo de Mariel. Se veían procesiones de barcos extendiéndose por kilómetros hacia el puerto de Mariel. Castro se refirió a esta gente como gusanos, vagabundos, prostitutas y parásitos, aunque ellos parecían muy felices de abandonar su país para empezar de nuevo en Estados Unidos. En cuestión de meses, 125.000 cubanos emigraron a Estados Unidos, hasta que ambos gobiernos acordaron poner fin al éxodo. 1984 marcó el 25 aniversario de la Revolución Cubana. Mientras Fidel Castro lo celebraba con su gente, el presidente estadounidense Ronald Reagan utilizó la radio para denunciar a Castro por ser un matón de mano dura. La economía de la revolución de Castro dependía en gran medida de las ayudas económicas de la Unión Soviética. Aunque en Cuba muchos no tenían mucho, Castro creía que, con fe, él y su gente prevalecerían. Castro jamás habló de su vida privada, se casó al menos 2 veces y tuvo 9 hijos de 5 mujeres diferentes, queriendo que la atención se centrara en la revolución, no en él. El 26 de diciembre de 1991, la Cuba de Castro sufrió un nuevo revés, la Unión Soviética se había derrumbado. La mayor parte de la economía cubana estaba basada en el comercio con los soviéticos o en sus ayudas. Sin esa entrada de dinero, Castro tendría que liderar a su pueblo en una de sus etapas más difíciles, algo que él mismo llamó el periodo especial.
Castro afirmó que era el periodo más difícil de su historia, teniendo que quedarse solos frente al imperio. Para ello, hacía falta unidad, valor, patriotismo y espíritu revolucionario, porque un pueblo cobarde se rinde y vuelve a la esclavitud, pero un pueblo digno y valiente no. En 1995, Castro visitó Nueva York para el 50 aniversario de las Naciones Unidas. En una parada en el New York Times, donde había sido entrevistado por primera vez en 1960, defendió las formas de democracia cubanas, afirmando que eran diferentes y más honestas que las norteamericanas. A pesar de su habilidad para encandilar a los críticos, Estados Unidos se negó a retirar su embargo, lo que significaba que la Cuba de Castro tendría que continuar con su larga y agonizante espiral económica descendente. En los años posteriores al derrumbe de la Unión Soviética, la economía cubana tuvo problemas para sobrevivir. Los críticos afirmaban que Castro mantenía el poder aumentando la represión sobre su propio pueblo. El presidente George W. Bush exigió elecciones libres en Cuba como condición para aliviar el embargo estadounidense, que llevaba vigente más de 41 años. En 2002, Fidel Castro permitió que la periodista de la BBC Andrea Michel visitara Cuba, preparándole un tour por todo el país para enseñarle lo mejor que podía ofrecer, colegios y hospitales. En julio de 2006, Castro se sometió a una operación por una hemorragia intestinal. Los cubanos fueron informados de su enfermedad mediante una carta leída por su secretario, Carlos Valenciaga, en la que Castro delegaba provisionalmente sus funciones como primer secretario y presidente a su hermano Raúl Castro Ruz. 2 años después, en 2008, Castro dimitió de forma oficial y le pasó el testigo de la presidencia del país a su hermano Raúl. Desde que cedió el poder a su hermano, Fidel Castro no se prodigó demasiado. En 2009, no pudo asistir a las celebraciones por el 50 aniversario de la revolución. Aunque era raro verlo en público, el legado de Castro sigue muy vivo en Cuba. Para aquellos que creen en la revolución de Castro, él siempre será el padre de la nación, y su lucha en las montañas de Sierra Maestra es una auténtica leyenda cubana. El carisma y la complejidad que mostró desde sus inicios en el poder nunca flaquearon. Sin embargo, sus críticos lo ven como un monstruo, un dictador que le niega a su pueblo los derechos humanos básicos. Para ellos, Cuba tiene un legado diferente, nada de paz hasta que Fidel Castro desaparezca. Así concluye nuestra exploración de la vida y el legado de Fidel Castro, una figura que, como dice el documental, puede considerarse legítimamente un héroe, un tirano, o ambas cosas al mismo tiempo. Esperamos que esta inmersión profunda haya enriquecido su comprensión de esta parte crucial de la historia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.